Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos agradecerles que nos sintonicen, que nos acompañen. Y en esta ocasión seguiremos estudiando esta serie que titulamos El Segundo Sinaí. Siempre acordémonos lo que decimos en cada ocasión, que Jesús se veía a sí mismo como el gran regalo de Dios para la humanidad. Así fue como se expresó ante la mujer samaritana, ¿nos acordamos? Si supieras el don de Dios y quién es el que te habla, que te pide agua, tú a Él le pedirías y Él te daría agua viva. El don de Dios, el gran regalo de Dios. Efectivamente, Dios envió este regalo a través de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Muchas concentradas en el libro de Isaías y asimismo en otros textos, libros proféticos también. Pero especialmente al ver el cumplimiento en la persona de Jesús el Nazareno, en la forma en cómo Él cumplía estas profecías antiguas, daba la pauta de que estábamos frente al cumplimiento real de la profecía dada por el Señor a través de los libros proféticos. En esta ocasión vamos a avanzar en el examen del Segundo Sinaí. Recordemos que esta expresión la estamos acuñando basados en lo que Jesús hizo en Mateo 5 en cumplimiento de Isaías capítulo 42, texto que ya vamos a mirar. Allí en Mateo 5 Jesús sube a un monte alto, y Él abre la boca y les enseña. Y enseña la ley de Dios, es decir, lo que Dios había revelado en Éxodo 20. Ahora Jesús, el gran intérprete de la ley, Él la va a expandir, la va a explicar. Así que vamos primeramente a la profecía mesiánica de Isaías capítulo 42, que nos ha caracterizado en esta última parte de la serie, versículos 18 en adelante, en que Dios trata al pueblo como sordos y ciegos, pero cuánto más el siervo que ve tantas cosas, pero él se hace de sordo ciego porque trae un plan, que en lugar de ofenderse con tanta cosa que él oye contra él, más bien presenta la ley de Dios, y esto es lo que condena a mucha gente. Lógicamente es un tema que nos interesa saber cómo Dios ve al ser humano y qué hay que hacer para escapar del gran juicio o condenación que nos cabe. Pero miremos entonces la profecía mesiánica de Isaías capítulo 42, desde el versículo 18 en adelante. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Se está refiriendo al Mesías, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos, pero él no oye. ¿Es que no advierte o no oye? No, porque el plan de él es exaltar la ley de Dios, soportar cuánta cosa que le dijeron. Acordémonos que ya hemos leído textos como Juan 8, 41 o 48, donde allí a Jesús se lo trata como un hijo de fornicación. Ya usamos esta expresión muy repugnante, no la repetimos ahora, pero es muy feo que a Jesús lo traten como un hijo de una prostituta. En versículo 8, Juan 8, 41 o 48, no decimos que tú eres de los despreciables samaritanos, recordemos que eran personas muy maltratadas, o que tienes demonio. Miremos aquí los textos. 48. Responden los judíos, le dicen: ¿no decimos bien que nosotros que tú eres un samaritano? Acordémonos que en aquel tiempo era muy despreciable esta gente, y que aún tienes demonio, estás endemoniado. O el versículo 41 también: nosotros
no somos nacidos de fornicación, dicen los judíos. Un Padre tenemos, que es Dios. Bien, frente a estas acusaciones, Jesús cumple la profecía que Él hace como sordo o ciego. No oye, no advierte, prefiere aguantarse. ¿Con qué plan? ¿Con cuál propósito? Exaltar la ley de Dios, como leemos ahora Isaías 42, 21. Jehová se complació, por amor de su justicia, en magnificar la ley y en engrandecerla. Y esto Jesús lo va a hacer, dijimos, desde Mateo capítulo 5. Leemos los 2 primeros versículos, así como que estuviera en el monte Sinaí, dando la ley de Dios, Éxodo 20, ahora la explica en Mateo capítulo 5. Versículos 1 y 2 leemos así. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Y él enseñó las bienaventuranzas primeramente y así sucesivamente hasta que llegamos al apartado de la ley de Dios. Y que él claramente dice, leemos en el 17, no vino para anularla, la ley de Dios o los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para anular, sino para darle cumplimiento. Y Jesús la cumplió con sus hechos, con sus enseñanzas. Él exalta la ley, que era el plan original del Señor. Y hemos visto, amigos, y esto es lo que nos va a interesar en la presentación que queremos hacer ahora, en el examen de los 6 posteriores mandamientos, lo que llamamos la segunda tabla de la ley de Dios. Aquella parte que corresponde a la relación entre el hombre con el hombre. Desde el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y así sucesivamente hasta llegar al 10.º, no codiciarás. Lo hemos analizado, haremos un breve repaso ahora para sentar premisas. Y es que en el estilo de Jesús, lo que Él hace es mostrar qué enseñaba la ley y lo que Él trae, lo que Él enseña. Que exalta la ley, la hace más profunda, más severa, más dura, a fin de que el hombre entienda su perdida situación, su irreparable condición. No hay forma de escape excepto aceptando al Mesías, que viene a morir por nuestros pecados. Miremos un ejemplo. Vamos a mirar ahora Mateo capítulo 5, 19 y 20, la enseñanza de Jesús de que según la forma en cómo tratamos la ley, el mandamiento, así es como Dios nos trata. Si lo empequeñecemos, Dios nos trata de miserables. Si engrandecemos la ley, Dios nos trata como grandes. Miremos pues Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño o miserable, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Notamos, Dios nos trata en proporción a la forma en cómo nosotros tratamos el mandamiento. Pero ahora miremos en el siguiente versículo 20, donde ahí se exalta la ley de Moisés, Éxodo capítulo 20, lo que diríamos el primer Sinaí. Porque os digo que si vuestra justicia, les habla a los oyentes, no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era esa justicia de los escribas? Era la que estaba basada en la ley de Moisés, en Éxodo capítulo 20, en las verdades apodícticas, ya habíamos dicho. Acordémonos que esta palabra, según el diccionario, significa incondicionalmente cierto, necesariamente válido. Es incuestionablemente una verdad, eso es apodíctico. Y cuando Dios dio las verdades de Éxodo 20, son apodícticas, no hay forma de contradecirlas, disminuirlas. Dios habló en cortas sentencias y es el total del deber para el ser humano. Pero he aquí que el hombre se las ingenia y haremos un pequeño repaso para adentrarnos en la exposición del siguiente mandamiento. Ya miramos 6 mandamientos, repasemos por lo menos el 6º y el 7º, según el versículo 21 y 27. Miremos así a Jesús exponiendo la ley de Moisés. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y recordemos que junto con el mandamiento viene la pena, el castigo. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto será una constante en Jesús, mostrar la ley y también su penalidad. Pero miremos ahora cómo Jesús amplía el mandamiento. Leemos primeramente versículo 22 para luego meternos en el siguiente mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable del juicio. Y cualquiera que le diga necio, más adelante habla de fatuo, ya queda expuesto al infierno de fuego. Entonces,
Jesús da las reglas tan profundas de que en la forma en cómo tratamos al prójimo, si lo insultamos, nos enojamos. Amigos, pensemos si nuestro genio pierde el control frente al prójimo, si no estamos violando el sexto mandamiento, o sea, matando. Esto es lo que Jesús quiere enseñar. Aún más, se adentra más profundo cuando el creyente, ahora vamos a leer el siguiente versículo, el 23, que va a dar un servicio religioso, pero carga homicidio en su corazón. ¿Cómo homicidio? ¿Acaso mató a alguien? No, está peleado con alguien, está enojado, pero no obstante va a hacer el servicio religioso. Alabanzas, enseña en la escuela dominical, predica, va a dar alimento a los pobres de parte de la iglesia, y sin embargo está enojado con su hermano. Es increíble, nos pasa a todos. Jesús que dice, no lo hagas, no lo quiero. Miremoslo en Mateo 5, 23. Recordemos, esta es la expansión del sexto mandamiento, no matarás. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Miramos entonces, esta es la enseñanza que Jesús da. A esto nos referimos como el segundo Sinaí. Él exalta la ley de Dios. Miremos ahora el séptimo, nuevamente, y siempre la constante, este es un repaso, recordemos, así podemos mirar el siguiente mandamiento. Y es que Jesús dice, oíste que fue dicho tal cosa, pero yo te digo, y lo agranda. Esa es la premisa que estamos observando aquí y miraremos en los restantes mandamientos. Ahora toca el turno de ver el séptimo mandamiento, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y ahora entonces, pero yo te digo, que miras a una mujer para codiciarla, ya tronaste, ya adulteraste con ella en tu corazón. Amigos, recordemos que allí Jesús va exactamente a contrapelo de la tendencia judía de relativizar la palabra de Dios, como ya se explicó. Recordemos que este es un repaso que estamos dando. Como cuenta Kiddushin, página 40, uno de los tratados del Talmud. Allí los judíos ponen, y lo hacen como una ley, como una costumbre, que aquella persona que tiene buen pensamiento se le computa como buena acción, inspirándose en Malaquías 3:16. De paso, esto fue una constante entre los judíos de justificar toda conducta, en algunos casos extraña, pero inspirada en algún texto bíblico. Y en este caso, el buen pensamiento, basado en Malaquías 3:16, que dice que aquellos que piensan en Jehová se les escriba un libro de memoria. Por lo tanto, si uno piensa en donar un dinero, y yo pensé en donarte $100, y te lo dije, pero yo aquí que luego reacciono, no puedo, hice mal los cálculos, y te pido perdón. No obstante, ante Dios queda como que te di $100. Y lo contrario, ahí viene otro punto, y es que la persona que piensa mal, pero no lo lleva a cabo, no hay problema. Inspirado en Jeremías 6:19, donde dice que Dios castiga el fruto, el acto del mal pensamiento, supuestamente no el mal pensamiento. Y contra ello Jesús reacciona aquí en el texto, ahora vamos a repasar, de Mateo capítulo 5, versículo 28, miremoslo. 5:28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, aunque no lo haya consumado, ya lo miró, ya violó el mandamiento. Por lo tanto, ahora viene entonces la sentencia de Jesús muy severa. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, que entres ciego al cielo, y no que todo tu cuerpo enterito y sano sea echado al infierno. Lo mismo así con el ojo, con la mano, dice a continuación. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer en la violación del séptimo mandamiento, córtala y échala de ti. Notamos, amigos, esta es la tendencia de Jesús en la exaltación de la ley de Dios. Si miramos esa constante en el resto de los mandamientos examinados acá, dijimos desde el 5, honra a tu padre y a tu madre, hasta el 10, no codiciarás. Vamos a ver que se cumple este principio, esta premisa, de que Jesús trae el mandamiento y muestra cómo uno lo viola, y Jesús lo denuncia. Es el caso del 5 mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Jesús lo trae e incluso trae la penalidad. Como aparece en Marcos capítulo 7, no podremos examinar todo,
es apenas un repaso rápido, a vuelo de pájaro, para sentar el principio. En Marcos capítulo 7, allí Jesús denuncia la práctica del corbán. Corbán significa ofrenda, con la cual el judío descuidaba la labor, muchas labores, pero en este caso con el quinto mandamiento, descuida la atención al papá porque aquello que podía haber servido para que sea de beneficio para el papá, ahora es una ofrenda dedicada a Dios, violando el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y aún el que maldiga al padre o la madre, que muere irremisiblemente, ahí trae la penalidad. Recordemos que cada vez que el texto mencione penalidad, Jesús ya cargó en sí mismo la penalidad, la violación de esa ley y el castigo correspondiente. Entonces, allí en Marcos capítulo 7, claramente se enseña que Jesús exalta la ley, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, a pesar de la penalidad que aparece allí, pero no con el juego judío del corbán, con el cual descuidaban la obligación del mandamiento para satisfacer sus alabanzas, sus ofrendas, sus servicios a Dios, a costas de violar ese mandamiento, el quinto. Asimismo, con el octavo mandamiento, no hurtarás, ocurre otro tanto. Oíste que fue dicho, no hurtarás. Y el que hurta, Éxodo 22:1, si es un animal, que lo pague 5 veces, si es buey. Si es oveja, que lo pague 4 veces. Así reza el texto. Es decir, está el mandamiento y la penalidad. Pero Jesús dice, y esto va a aparecer en Mateo 23, como que el Señor dijera así, oíste que fue dicho, no hurtarás. Pero yo te digo, no me vengas con servicios religiosos con los cuales devoras la casa de las viudas, con las muchas oraciones. Hermanos, vamos amigos, a prestar atención al texto. Yo quisiera que miráramos en Mateo 23, la denuncia que Jesús hace a esta práctica de enmascarar con oraciones. Cuando dice allí, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y entonces el versículo 14 que tenemos allá, si bien en nuestra Reina Valera aparece allí, vamos a mirarlo también en Lucas capítulo 12:40, pero miramos aquí en la versión Reina Valera. Acordémonos que este es un texto, de paso comento, esto tiene que ver con los originales. El texto que vamos a leer ahora no aparece en Biblias modernas con mejor texto griego. Esta es otra historia que alguna vez quisiéramos comentar en cuanto a la calidad de los textos griegos. La Reina Valera recoge el texto que no aparece en otras Biblias, pero el texto sí está en otros lugares como Lucas 12:40. Pero miremoslos, ya que los tenemos acá, Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, robáis, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Esto acaso no es robo? El mandamiento dice, no robarás, pero vosotros, con la excusa de las muchas oraciones, un servicio religioso, luego viene el costo, pagarte, hasta las casas se las roban, les devoran, dice el texto. Miremoslo en Lucas 12:40, este sí está en el texto griego original. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre habrá de venir. Miramos también en capítulo 20, versículo 47, estas expresiones. Versículo 46, para ver el contexto. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, y miremos la sentencia que sí está en la Biblia original, que devoran las casas de las viudas, y como pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Preguntamos, ¿no es esto una violación abierta al octavo mandamiento? ¿No robarás? Noveno mandamiento.
Oíste que fue dicho, no levantarás un falso testimonio. Pero yo te digo, hablas insensateces, no que le mientes, hablas tonterías, violaste el mandamiento. Lo dice Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Miremos. Esto es exaltar la ley de Dios en el caso del 9º mandamiento. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Ahí lo tenemos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa o insensata o inútil que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Notamos con esto que es más severo el planteo de Jesús que lo que el mandamiento dice. Acá se habla de echar mentiras. No levantarás falsos contra tu prójimo. Aquí ya no habla de mentira, habla de mucho más. Toda cosa que sale de la boca, inútil, ocioso, insensateces. ¿Y cuántos de nosotros cuando hablamos violamos el 9º mandamiento porque vamos directo a juicio para recibir condenación? En otras palabras, miramos que Jesús exalta la ley de Dios mostrándola tal como Dios la mira. Y nosotros nos vemos absolutamente como acorralados. ¿Qué hacemos? Y Dios nos dice, aquí está la salida, el Cristo que murió por nosotros. O miremos el 10º mandamiento. Allí en Éxodo 20, 17, podemos mirarlo, allí el original, Éxodo 20, 17, y cómo Jesús lo amplía. Dice allí, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y en dos textos que miramos ahora, Jesús condena la codicia, esto es el acaparamiento de cosas, la búsqueda, la pasión de tener cosas que no son nuestras, pertenecen a otros, con tal de tenerlas y nuestra vida se va detrás de ello, y es el caso de Lucas capítulo 12, versículo 15, y un texto del Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro. Miramos pues entonces allí, Jesús dice, mirad y guardaos de toda avaricia o codicia, son sinónimos, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que él llegue a poseer. Entonces una persona codiciosa es aquella que desea poseer bienes externos, materiales. Ojalá pudiera ser codicioso del Espíritu, de los dones del Espíritu, codiciar ser más bueno, más manso, tal como nos cuenta Pablo del fruto del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5, 21, 22. El fruto es gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Si tuviéramos codicia de esas galas del Espíritu para que entren en el corazón y nos aumenten, notemos ahí. Mas el fruto del Espíritu, esto es lo que deberíamos codiciar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Allí ya miramos en Números 12:3, el hombre más manso de la tierra. ¿Por qué no querer imitar y aún superar a Moisés, el hombre más manso de la tierra? Templanza, contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que el hombre sano debería codiciar, pero en lugar de ello codiciamos cosas. Y en el caso de la parábola de Lucas 12:15, Jesús lo enseña, que la vida del hombre no consiste en la codicia de bienes que él aumente, porque luego entonces allí el mismo maestro enseña. Y vamos a repasar esa parábola, versículo 16. Una gran lección contra la codicia y la avaricia. Él refiere una parábola. La heredad o la posesión de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. De tanta codicia logró conseguir todo. Ahora repósate, come, bebe, regocíjate, disfruta de la vida. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y entonces la sentencia que da Jesús final, y esta es lo que más importa. Así es el que
hace para sí tesoro con tanta codicia, buscando tener y tener, pero no es rico para con Dios. Y un ejemplo clásico que estudiamos también en este examen que estamos haciendo de la segunda parte de la ley de Dios en la presentación de Jesús, es el caso de Balaam, donde el Espíritu Santo revela a través de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 14 al 16. Oíste que fue dicho, no codiciarás, pero yo te digo, abandonas el camino recto y sigues el extravío de Balaam, terminas loco. A ver, miremos, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 14 en adelante, diciendo de esa gente, ellos tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, y aquí, esta es la parte que nos importa, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, dejan el camino recto. Notemos que así es como empieza el problema de alguien que se le da la orden, no codicies, pero cuando no le hace caso al mandamiento, han dejado el camino recto y se extravían siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, hasta llegar a la locura, miramos acá, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, un asno, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Quedó tan expuesto a la vergüenza este individuo, una historia fascinante, según cuenta el libro de Números, capítulo 22 en adelante. Bien, amigos, con este resumen que hemos hecho de la segunda parte de la ley de Dios, esto es la relación del hombre con el hombre. Vamos ahora a la primera parte y titulamos nuestro estudio el segundo Sinaí, los dioses extraños. Analicemos pues el primer mandamiento, leámoslo al menos, y miremos la exaltación que Jesús hace de esa ley. Vamos pues entonces a Éxodo capítulo 20, versículo 1, que dice, habló Dios todas estas palabras diciendo. Versículo 2, en el ámbito judío se considera esto parte del primer mandamiento. Este sería el preámbulo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y allí se completa el primer mandamiento. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos ahora al ver al Cristo exaltando la ley. Recordemos este texto que nos va a ser útil, Juan 1:17, en la versión, cualquier versión menos la Reina Valera 60. La Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén u otras versiones. En la versión 60 algo pasó que se deslizó una palabra que no convenía, que no debía estar, según el griego. Aquí tenemos la Biblia de las Américas, que dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad de esa ley fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esto muestra que ahí tenemos en la versión de la King James en inglés, y noten el but, que es pero en español, está puesto allí en corchetes, indicando que no está en el griego. Pero ¿qué ocurre? En la mente del traductor, él quiere ponerlo, ¿para qué? Para que dé una lectura errónea. Lo ponemos otra vez. Noten, y aquí queremos exaltar este asunto, es el traductor que lo pone en inglés, pone but entre corchetes, está correcto eso, pero quien lo puso fue porque supone que hay una oposición. Uno hace una cosa, el otro hace otra, como dice, porque la ley fue dada por Moisés, dice allí en inglés. Pero, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. No es que haya una oposición, más bien es una superposición. Es que vino lo primero y ahora va a exaltarlo, no oponerse, sino a ver la riqueza de lo que había en la ley. Eso Jesús lo demostró. Y en este caso, con el primer mandamiento, claro que sí. Pero antes de meternos en el Nuevo Testamento, vamos a examinar expresiones del Antiguo Testamento de qué es lo que pasa con los dioses ajenos. Amigos, hay 3 elementos que son importantes en el examen de los dioses ajenos. Esto nos lo va a revelar un texto de Deuteronomio 32. Y hablamos de dioses ajenos que inducen a abominaciones y quienes salen ganando son los demonios. Otra vez, los dioses ajenos son invenciones humanas. No existe tal dios Moloch, dios Rifón, hay muchos nombres
aún en el panteón babilónico, que el dios Nabú, Marduk, o en el panteón griego, Zeus, o renombrado Júpiter entre los romanos. Dioses que abundan no existen, sino la mente humana inventa, produce el nombre de algún dios, es el caso de Moloch, que nos lleva a una práctica, y muchas de las cuales son perversas. Es el caso del dios Moloch, que pedía sacrificios humanos, sacrificios de niños. Eso es una de las prácticas más perversas que la mente humana puede concebir. Pero el texto que vamos a estudiar muestra que quienes salen ganando, quienes salen aplaudiendo, son los demonios, a quienes se les celebra semejante actividad. ¿Cuál es? Hay un dios de turno, una práctica perversa, que luego uno se la entrega en bandeja a los demonios. De esto trata los dioses ajenos. Vamos a mirarlo en Deuteronomio, capítulo 32, versículos 16 y 17. Le despertaron a celos, habla de los judíos, cómo provocan a celos al Señor. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Notemos por el paralelismo de la poesía hebrea. El segundo miembro arroja más luz sobre el primer miembro. Esto es una práctica, de paso comentamos que es algo interesante de descubrirlo en la literatura hebrea. Esto suele pasar en los proverbios, en que los proverbios son mencionados en sentencias cortas, muchas de las cuales van en dos miembros. El primero dice una sentencia, el segundo dice otra, y la primera arroja luz sobre la segunda, arroja luz sobre la primera, y la primera sobre la segunda. Un ejemplo, para dar un ejemplo muy simple. El hijo sabio honra a su madre. El hijo pecador no hereda el cielo. Por dar un ejemplo, muy simple. El hijo sabio honra a su padre, el hijo pecador no hereda el cielo. ¿Qué está diciendo con ello? Que el hijo pecador no es sabio, que el hijo pecador no honra a su padre. ¿Notamos? Al revés acá. El hijo sabio honra al padre, significa que si el segundo miembro dice que el hijo es pecador, el hijo sabio no es pecador. Y además no irá al infierno, este de acá. ¿Notamos? Este es el paralelismo hebreo, es muy típico en la literatura judía, muy hermoso, por cierto, como un miembro arroja luz sobre el segundo, se interrelaciona. Bien, esto es lo que miramos acá. Otra vez vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Ahí están las prácticas perversas como consecuencia de adorar un dios ajeno. Y en el siguiente versículo vemos quiénes son los que ganan. Sacrificaron a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Notamos que al decir dioses ajenos, dioses nuevos, que los antiguos ancestros no habían conocido, esos dioses llevan a la adoración a demonios. Leámoslo otra vez, hasta que se nos fije este pensamiento. Sacrificaron a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, esto es otra vez a los demonios, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Vamos a ver otro tanto en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Otra vez el concepto del apóstol Pablo. No existen dioses ajenos, existen los demonios, los ángeles perversos, malignos, que cayeron del cielo y quieren la adoración del hombre a través de un Dios falso. Vamos a ver entonces 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amigos, esto es claro que en la práctica cristiana, si seguimos fielmente el mandato de Jesús, practicamos, servimos, participamos de la mesa del Señor. Pero cuando introducimos prácticas perversas, ya no servimos al Señor.
Es el caso de gente que participa de la Santa Cena, pero mezcla cosas raras. Y entre ellas hay algunas extrañas, como las bebidas alcohólicas. Pero ¿qué problema hay si Jesús bebió vino? Amigos, acordémonos que lo que Jesús trajo siempre fue superior. Lo que Él bebió fue zumo de uva, un vino dulce, fresco, agradable, el jugo recién exprimido de la uva. Eso nos lo da a entender el texto aquel de Juan capítulo 2, acordémonos, que invitado Jesús con sus amigos al casamiento, hacía unas bodas en Caná, y el texto nos cuenta que acabado el vino, el maestresala, el encargado, pues preocupado, él se entera de que no hay vino, y la madre de Jesús se entera y hace llamar a su hijo para ver si él puede ayudar. Y entonces Jesús acepta, hace traer al maestresala. Ahí tenemos el texto para refrescarlo y razonemos, amigos, si esto es vino alcohólico. Esa es la invitación que quiero hacer. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es una forma cortés, respetuosa, pero le indicaba a María que ella no debía estar digitando las acciones del Mesías. Jesús tenía que ser dejado libre para que su mente fuera guiada directamente por Dios en toda acción que él tuviera que hacer. Hasta los 30 años estuvo sujeto a su madre, pero a partir del bautismo de Juan tenía que ser guiado directamente por el Espíritu Santo. A pesar de las palabras, Jesús acepta, cuenta el texto. Veremos a continuación. Versículo 5. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Aquí es donde tenemos que analizar. ¿Cuál es el vino alcohólico? Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Miremos que si tratáramos de vino alcohólico allí en el mundo judío, podría ser, se sirve el buen vino, el que es alcohólico pero más rico, y luego el de inferior calidad, alcohólico también. Pero aquí que se sirve por encima de ellos uno superior, alcohólico también, o un zumo de uva riquísimo, puro, fresco, directamente de la uva. ¿Notamos? Jesús vino a traer siempre algo superior. Y el hombre cuando hace sus fabricaciones tendrá su estilo, pero el maestro tiene el suyo y siempre nos dará algo superior. Pero volvemos al tema. En la Santa Cena uno podría estar participando de la copa del Señor y de la copa de los demonios, si entonces nos metemos en el camino de servir bebida alcohólica en la Santa Cena. De hecho, ¿acaso no ocurre eso en algunos servicios populares, en donde el ministro, el religioso popular, sirve y después tomó la copa y no para de tomarla porque, en fin? Amigos, el Señor nos está diciendo, los dioses ajenos invitan a abominaciones con las cuales servimos a los demonios, a Satanás. Si este es el principio que estamos observando, Jesús lo va a señalar ahora en Marcos capítulo 7. Miremos entonces a esos dioses ajenos, sus abominaciones y los demonios mezclados en esto. Marcos capítulo 7. Desde el versículo 18 en adelante, Jesús les dice a sus amigos, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre y que los judíos hacían tanto énfasis, no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos, contra la opinión judía de que había que hacer un rito, lavarse las manos ritualmente, no era higiene, acordémonos, esto ya lo hemos explicado.
Y con ello entonces le restaba importancia a esa práctica ritual. Pero la práctica opuesta, esa sí Jesús prestaba atención. No tanto lo que entra, sino lo que sale, y lo que sale son los dioses ajenos, las abominaciones y la celebración a los demonios. Lo leemos ahora, miremos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale del hombre? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Regresamos al versículo anterior, 21. Pregunto, amigos, vamos a razonar el texto. ¿Dónde aparecen los dioses aquí? Estas son las abominaciones. Recordemos que el primer mandamiento del Decálogo abarcaba 3 aspectos: dioses ajenos, abominaciones o prácticas perversas, y luego la celebración a los demonios. ¿Lo vemos acá? Al decir acá el texto, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Cuáles? Y aquí pone por lo menos 2 que van muy cerca: adulterios y fornicaciones. Levanto la pregunta: ¿podemos pensar en un Dios ajeno? A ver, razonemos. Un Dios ajeno que haga que yo lleve una práctica perversa, una abominación, y cuando la realizo, los demonios salen festejando porque les he adorado a ellos, me he rendido a ellos. A ver, ¿cuál es ese Dios ajeno que me induce a mí a cometer adulterio y fornicación, cometidos los cuales los demonios son celebrados? ¿Cuál es? ¿Qué Dios? ¿De qué Dios estoy hablando? Del Dios del sexo. Oh, amigos, comencemos a razonar. En la antigüedad los dioses estaban con nombre y apellido. He dado el nombre de uno, de Moloch. Así hay un sinnúmero de dioses falsos. Déjeme ilustrarlo. En el caso de Zeus, que es el principal dios en el panteón griego, este dios de ningún modo se puede comparar con Jehová, Dios el Padre, porque este era un invento humano. El hombre en la antigüedad creó allí, y esto lo podemos mirar quienes tienen tiempo y ganas de leer literatura griega antigua, como la Ilíada y la Odisea, que fueron 2 libros escritos por Homero, o la Teogonía, escrita por Hesíodo. Son autores que narran de las andanzas de esos dioses y cuentan. En el caso de Zeus en particular, este dios tiene una debilidad. ¿Cuál es? La homosexualidad. Y es que este dios se enamora de Ganímedes, un pastor de ovejas, un joven bello, precioso, y Zeus no da con sus pasiones, que no puede menos, arde por tener a ese joven consigo, que se lo transporta al Olimpo, la morada de los dioses, para tener comercio con él, acto con él. O este dios Zeus, adúltero, que se disfraza de lluvia, de oro, diferentes acciones para meterse en los cuartos de las mujeres cuyos maridos estaban en la guerra. Y allí tiene también su adulterio y fornicación. Este es el dios, Zeus, que sirve como modelo para las prácticas perversas de aquellos adoradores de estas fantasías humanas. ¿Quién gana en todo esto? Los demonios. Otra vez invito a que leamos el texto de Marcos capítulo 7, donde Jesús señala que son los malos pensamientos, lo que sale de adentro, son las prácticas con las cuales adoramos dioses falsos, que tienen nombre y apellido actualmente, y quienes ganan son los demonios. Miremos otra vez. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Cuáles? Dijimos, adulterios, fornicaciones. Esto dije que es adorar, ¿qué cosa? El sexo. Aquellas personas que son absolutamente débiles ante esta práctica, no pueden controlarse, pierden ellos el rumbo y caen frecuentemente en prácticas sexuales que son abominables, que arruinan la vida cuando violan votos matrimoniales, adquieren enfermedades, etc. Así como estas prácticas, dije este Dios, ¿podemos rastrear otros dioses? Sigamos leyendo el texto. Habla de los hurtos,
las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Permítame mencionar dioses como el dinero, el dios de la plata, por el cual, ese es mi Dios. Allí tiene un papel con una cara, papel de color verde, un individuo allí, y lo persigo tanto que me voy acumulando y allí tengo mi fajo de dinero, y por ese Dios cometo robos, cometo homicidios. ¿Notamos otra vez? ¿Quién es el Dios extraño? En sí no es el dinero, es la ficción que yo creé en mi mente de ese papel por el cual cometo la abominación. Quien sale ganando son los demonios. Así, amigos, podríamos hablar un sinnúmero de ejemplos de los dioses falsos creados por la mente humana, tal como la gula, otro ejemplo, o la moda, otro ejemplo, la música. Y no pararíamos de hablar. Yo les animo a que ustedes mismos puedan razonar esto que estamos escuchando, de ver entonces que Jesús revela, agranda la ley que fue dada a Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos casos hay de personas que siguiendo esos dioses perdieron el rumbo? Individuos, por ejemplo, cuyo dios eran los juegos de azar y hacen sus apuestas al punto de apostar hasta su propia casa. Hubo un individuo que apostó a la virginidad de su hija por un juego de azar. Y cuando perdió allí, se llevaron a la hija, pero se la devolvieron porque la muchacha no era virgen, para asombro del padre. Cosas como estas. Esos son los dioses que hacen que el individuo esté tan enajenado, tan alocado, tras un Dios llevando prácticas para aplauso de los demonios. Cuando nuestro Maestro nos enseña, cuando nos exalta, cuando lo hace con estas palabras, muy simples, pero muy profundas a la vez, nos dice a nosotros que debiéramos honrar al Padre por encima de todas las cosas. Voy a invitar a que miremos ese texto en Mateo capítulo 22. Allí a la pregunta que le hacen los fariseos, ¿cuál era el gran mandamiento de la ley? Desde el versículo 34 en adelante, leemos de Mateo lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amigos, ¿no sería justo, completamos ahí también, este es el primero y grande mandamiento? Ahí tenemos. Aún podemos leer el segundo, porque aquí se resume toda la ley de los 10 mandamientos. El primero abarcaba la primera tabla de la ley, los 4 primeros mandamientos. Lo que leemos ahora abarca la segunda tabla, la relación de hombres entre sí. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Volvemos otra vez al versículo, el primer mandamiento, donde analizamos, lo tenemos ahí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si cumpliéramos este mandamiento, estaríamos en guardia contra los dioses falsos. Un Dios falso que hace que apele a mis sentidos, a mis emociones. He tocado el tema del sexo. Dije la moda, la música. Cuando el texto habla de no tendrás envidia, acordémonos, Jesús decía que del corazón salen las envidias, las soberbias. ¿Nos acordamos? Bien, cuando vemos a jóvenes que hasta venden su cuerpo o su alma por la envidia de tener ese cuerpo para lucirlo en la pasarela, porque esa es la meta principal de los jóvenes, hasta algunas damas y hombres también, cuando caen en esta fea acción, en este desorden como es la anorexia. Una vez conocí a una muchacha que se veía a sí misma como ballena. Estábamos con mi esposa, visitamos a los papás y ellos nos contaron el problema. Vinieron las 2 muchachas allí, rubias preciosas, 20 años quizás, y una de ellas muy bonita, proporcionada, diciendo: no doy más, yo soy una ballena, de gorda como estoy.
Y yo la miraba, lógico, no estaba así, pero ella se veía a sí misma. Este es un problema de percepción de la mente humana. Y entonces allí, ¿cuál era la visión de ella? ¿Cuál era el Dios de ella? Una figura tal como ella veía en las revistas, como debía serlo, y entonces llevar adelante su anorexia, su falta de apetito. O la bulimia, lo opuesto, que es comer como bueyes, el significado de la palabra, hace que la persona lleve desórdenes en su vida, en su alimentación, con consecuencias dramáticas para su cuerpo. La pregunta es, ¿dónde está puesta la visión? Lógicamente, estamos hablando de gente que está enferma, que necesita atención médica, psicológica, quizás. Pero estos desórdenes se dan con frecuencia en muchas otras áreas. Acá se le llama el workaholic, aquel adicto al trabajo, por lo cual descuida órdenes allí necesarios de atender, como es la esposa, los hijos, en aras del trabajo y del dinero. Dioses que nos fueron atrapando para que tengamos prácticas, muchas de las cuales cuestionadas, y finalmente que nos traen la ruina para celebración de los demonios. Aquí, amigos, lo que estamos enfatizando es que Jesús, cuando dijo el texto, que lo vamos a leer una vez más, de Marcos capítulo 7, es prestar atención, que Él dio vuelta al argumento judío, al decir que la persona que no se lavaba ritualmente las manos para comer, insistimos siempre que no se trata de una práctica higiénica, sino que era el rito de tener una media cáscara de huevo en todo hogar, cargarlo de agua, echarlo en el cuenco de la mano, tenerlo, inclinarlo, que el agua caiga en la muñeca, no hasta el codo, juntar las manos y estaba habilitado para comer. Como los discípulos no lo hicieron, y en el caso de Jesús tampoco lo hizo, en Lucas 11, allí fueron criticados y Jesús reacciona, mostrando que la esencia del problema no es eso, no es lo que contamina, sino lo que sale, eso es lo que contamina. Y lo que sale, hay una cosa muy fea, es prácticas perversas hacia dioses inventados por la mente humana para festejar, celebrar la fiesta de estos demonios. Vamos a completar entonces la lectura de Marcos capítulo 7 nuevamente. Leíamos desde el versículo 18 en adelante para que se grabe estos conceptos del Maestro. ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y luego sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos contra la práctica ritual judía. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Esas son las prácticas perversas. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, tales como los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, y allí son sinónimos de abominaciones, de acuerdo al texto de Deuteronomio 32:16 que ya hemos leído. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Esto es lo que importa. Allí entonces Jesús muestra la importancia de atender al gran mandamiento. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y así no habrá tiempo para mirar otros dioses atractivos que seducen la carne humana para llevar prácticas perversas que pueden gustar a algunos, el caso de la fornicación, y sin embargo, al violar la ley de Dios, ganan los demonios, porque a ellos se tributa la adoración. Amigos, con esto queremos darles gracias que nos han acompañado, que ustedes puedan ver, ustedes como yo también, las verdades y bellezas de la ley de Dios expandidas por Jesús. Hasta la siguiente emisión, que Dios los bendiga y les acompañe. Gracias. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.